Muy buenos días a todos. Buenos días a las personas que se encuentran en el auditorio 307 para escuchar nuestra charla del lunes de la ciencia en el marco de la celebración del Día del Químico. También un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en línea, los que están conectados verificando toda esta charla. Hoy tenemos nuestro lunes de la ciencia unos invitados muy especiales de la empresa Gemcell, que nos van a dar una charla bastante interesante desde el punto de vista genómico. Les agradezco por su participación y les recuerdo que durante todo el día de hoy tenemos unas actividades programadas del Día del Químico durante todo el día hasta el final de la tarde. Así que los espero en todas las actividades y los dejo en compañía de las personas que nos van a hacer la charla del día de hoy. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos Gemcell Pharma, una compañía que está en el mercado aproximadamente 11 años, en el mercado de la biotecnología, y hoy vamos a hablar un poco acerca de tecnologías de secuenciación de próxima generación al servicio de la investigación científica. Mi nombre es Javier Ardila y soy el gerente de plataformas de Gemcell. Okay. Entonces, este es el contenido que abarcaremos en esta charla. Entonces, la charla la organicé en dos grandes segmentos. Un segmento técnico de qué es la secuenciación de próxima generación, cuáles son las principales aplicaciones de esta metodología, y una segunda parte donde vamos a hablar de nuestra experiencia como empresa biotecnológica, ¿sí? Al final, entonces, daremos paso también a la doctora Elizabeth, que nos va a hablar un poco de las aplicaciones y de los servicios de secuenciación que actualmente ofertamos en nuestra compañía. Entonces, empezamos con generaciones y tecnologías de secuenciación. En esta primera diapositiva quiero resumir un poco lo que ha sido el desarrollo en tecnología en cuanto a sistemas de secuenciación como tal. Iniciando entonces con la primera generación de secuenciación, que es referente a la tecnología de secuenciación tipo Sanger, una secuenciación innovadora que es la gold estándar por excelencia en este sinnúmero de equipos, ya que fue la tecnología que hizo posible la secuenciación de nuestro genoma humano, el proyecto Genoma Humano que empezó en 1990 y que tardó aproximadamente 13 años en terminar. Actualmente sabemos que con la innovación de nuevas tecnologías de secuenciación se volvió a resecuenciar el genoma humano, encontrando nuevos hallazgos en cuanto a genes y regiones de importancia en regulatoria. Básicamente, esta tecnología de secuenciación se compone de una serie de reactivos que son oligonucleótidos que están marcados fluorescentemente, que a medida que se van incorporando a una cadena creciente, va terminando esta secuencia y al estar marcado fluorométricamente, esto posteriormente, este producto lo vamos a mirar a través de una metodología que se llama electroforesis capilar, que no es otra cosa que mirar la migración de los ácidos nucleicos teniendo en cuenta su peso. Entonces, una vez tenemos el resultado, los resultados los podemos observar a manera de electroferograma, donde cada uno de estos picos corresponde a una fluorescencia determinada. Vamos a trabajar con 4 fluorescencias de acuerdo al número de los nucleótidos y al final
el analista lo que va a interpretar es una secuencia de electroferograma. Entonces, muchas veces esta técnica es observador dependiente. Entonces, si la persona es una experta en interpretar los electroferogramas, va a encontrar mutaciones puntuales o algún artefacto o alguna inserción de lesión. Sin embargo, pues depende, como lo digo actualmente, del observador, ¿sí? Si la persona es experta leyendo electroferogramas, pues va a tener un resultado validado. Posteriormente, con el desarrollo de la tecnología, estamos hablando ahora de la segunda generación de secuenciadores. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esta secuenciación de segunda generación? Entonces, realmente, olvidé mencionarlo, tanto en la primera generación de secuenciación tenemos que fragmentar el ADN. Entonces, partimos de aislar el DNA genómico de un organismo vivo y ese organismo, ese ADN lo vamos a fragmentar enzimáticamente por enzimas de restricción, tomando pequeñas piezas de ADN. En la segunda generación que estamos observando en este segundo panel, también fragmentamos el DNA. Entonces, ya encontramos, por ejemplo, equipos que realizan esa fragmentación a través de transposasas, ¿sí? Entonces, tenemos un gran aglomerado de ADN que vamos a fragmentar con transposasas. Por otro lado, nosotros que representamos a la compañía MGI, fragmentamos el DNA con enzimas de restricción. El gran objetivo de esta primera parte es fragmentar el DNA en piezas de entre 150 a 300 pares de bases y posteriormente esos fragmentos de ADN van a ser marcados con unas etiquetas que son nucleótidos, aproximadamente 8 a 10 nucleótidos. ¿Por qué se marcan estos fragmentos? Para darle una identidad a las muestras. Listo. ¿Cuál es la gran diferencia de estas dos tecnologías? Si bien las dos tecnologías hacen secuenciación de segunda generación, la tecnología MGI realiza un proceso de circularización y formación de nanobolas o DNBs. Entonces, al final, pues nosotros tenemos una librería de ADN, que es un constructo, en el cual pues está el fragmento de ADN acá, y realizamos una ligación de un linker para circularizar la molécula. De cierta manera, entonces, llega una polimerasa que va a generar una plantilla de ADN a partir de esta molécula circular, dando origen a un entramado de ADN. Ese entramado de ADN es lo que nosotros conocemos como DNBs o nanobols. Y luego estas nanobols van a estar sembradas en una celda de flujo. Posteriormente, la tercera generación de secuenciación ya hace referencia a secuenciar fragmentos de ADN de más de 1000 pares de bases. Entonces, si bien en estas tecnologías estamos hablando de 150 a 300 pares de bases, en la tercera generación de secuenciadores ya vamos a hablar de más de 1000 pares de bases. Entonces, aquí unas marcas referentes. Esta tecnología entonces integra polimerasas que están sembradas a una superficie sólida que va a llegar una molécula de ADN y va a ser secuenciada por los dos extremos. En este caso, en esta marca de secuenciadores, se van a ligar unas proteínas o unos canales que van a estar fijados en la superficie sólida y el DNA va a pasar por este canal. Entonces aquí hay una serie de cambios de voltaje y cuando pasa una adenina tiene un voltaje diferente a la timina, a la citosina y a la guanina. Entonces, en esta diapositiva pretendo mostrarles un poco lo que son las diferencias en cuanto a lecturas cortas y lecturas largas. Si bien el producto de esta secuenciación lo que nos da es lecturas de ADN, que son pequeños fragmentos de ADN, lo que yo anteriormente comentaba como de 150 a 300 pares de bases. Entonces, lo que ustedes están viendo en este panel de acá son lecturas cortas, producto de las tecnologías de secuenciación de segunda generación.
Y en la parte de abajo ustedes están observando lecturas largas, producto de equipos que hacen secuenciación de tercera generación. ¿Qué pretendo resaltar acá? Que a mayor número de reads o lecturas cortas, yo puedo tener una mayor certeza de que una variante, una mutación o alguna firma genética es validada, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya voy a explicar a continuación, hay un concepto que es profundidad de secuenciación. Y entre más profundo tenga este análisis, pues más certeza yo voy a tener de justificar o encontrar una variante. Entonces, fíjense que acá yo tengo polimorfismos confirmados en estas casillas en negro, y cuando yo miro los reads o lecturas largas, pues difícilmente tengo una confirmación. ¿Por qué? Porque con unos reads largos yo obtengo una mayor cobertura de una secuencia o de un genoma, pero estoy sacrificando un poco la profundidad del análisis. Mientras que con lecturas cortas yo tengo una mayor profundidad de secuenciación. En resumen, si bien las tecnologías de secuenciación de tercera generación están realizando una mejora en la parte de cobertura, son igualmente tecnologías emergentes que deben mejorar un poco la parte de profundidad. También para, por ejemplo, el diagnóstico clínico y medicina personalizada, es demasiado importante tener certeza de que se está llamando una variante verdadera y no un artefacto. Esto lo voy a explicar a continuación. Entonces, algunas aplicaciones de NGS, Next Generation Sequencing, en investigación clínica. Entonces, en esta diapositiva quiero resumir un poco las aplicaciones que usualmente se llevan a cabo cuando se integra la NGS en la clínica. Principalmente, como lo comentaba anteriormente, NGS es una tecnología novedosa. Es una tecnología que le permite al clínico realizar medicina personalizada. ¿Qué significa esto? Si hay una patología determinada, yo voy a segmentar de acuerdo a la firma genética del paciente, voy a puntualizar cuál es ese tratamiento que le puedo dar, teniendo en cuenta la carga mutacional o las variantes presentes. Entonces, realmente acá podemos realizar genomas, ¿cierto? Podemos realizar secuenciación de genoma completo o podemos secuenciar exoma completo. ¿Cuándo realizo uno o cuándo realizo el otro? Acá, entonces, un genoma humano se secuencia cuando quiero tener información de aquellas variantes que están inmersas en regiones intrónicas, pero también pueden ser regiones regulatorias. Mientras que en secuenciación de exoma completo, el clínico usualmente lo ordena cuando no hay una correlación clínica entre el genoma y el fenotipo del individuo. Y de cierta manera está buscando y mapeando qué variantes le pueden dar una hipótesis a esa enfermedad. También puedo realizar estudios de transcriptómica, que pues más adelante mi compañera Elizabeth va a hablar de ello, en donde hago un mapeo de todo el RNA-seq. Entonces, región de RNA que me va a transcribir, y allí puedo evaluar expresión diferencial. Entonces, se pueden realizar estudios donde se toma una muestra de un tejido y empezar a mirar si ese tejido tiene cambios a nivel de expresión de genes. Y también se pueden realizar epigenomas por secuenciación por bisulfito o inmunoprecipitaciones, secuenciación de inmunoprecipitación de cromatina. Realmente, las huellas que se analizan en un estudio de secuenciación en la parte clínica hace referencia a las variantes como tal. Entonces, las variantes pueden ser polimorfismos de nucleótido simple o CMVs también. La idea es que estas son variantes que se encuentran en una baja tasa en comparación a la población que se estudia, ¿sí? Muchas veces en el genoma humano hay una cantidad grande de variantes, pero las que están ligadas a patología están en cerca del 1%. Entonces, esto es lo que
se busca desde el punto de vista de la bioinformática. Y ya el genetista o el clínico hace la correlación entre los hallazgos genómicos y la historia clínica del paciente. Aquí les estoy mostrando uno de nuestros equipos, que es el DNA BISEQ G400, un equipo con el que nosotros podemos realizar tanto genomas humanos como exomas y RNA-seq. Otra gran aplicación que ha cobrado importancia en los últimos años con el advenimiento del desarrollo tecnológico de estas plataformas de secuenciación hace referencia al estudio del metagenoma, ¿sí? Principalmente, ¿qué es un metagenoma? Un metagenoma es realizar la secuenciación del ADN de una determinada muestra biológica. Puede ser una muestra ambiental, puede ser una muestra de plantas o incluso puede ser una muestra humana. Cuando hacemos un estudio de metagenómica en una muestra humana, esto se llama un microbioma, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea de esto es tomar ese pequeño fragmento o esa pieza o ese tejido y secuenciar todo lo que allí hay respecto a DNA. Entonces, en este ejemplo lo que estamos observando es la realización de un microbioma del estómago. ¿Cuál es el objetivo? Analizar cuáles son los microorganismos presentes en ese tejido del estómago como tal. ¿Por qué cobra relevancia este tipo de estudios? Porque se ha visto ya por investigación que hay asociaciones entre pacientes sanos y pacientes con ciertas patologías como la diabetes o el cáncer, en donde han encontrado que una disbiosis de esta microbiota está siendo correlacionada con la enfermedad. Entonces, lo que se hace principalmente es tomar una biopsia, se secuencia todo el DNA de esa muestra, se obtiene una cantidad grande de datos. Esta cantidad de datos puede ser en tamaño de las terabases, y posteriormente el gran desafío de estos análisis de microbioma es la bioinformática, porque una vez tenemos toda esta información, empezamos luego a realizar comparaciones a nivel de bases de datos públicas. Entonces, si yo quiero estudiar bacterias, todas las bacterias presentes del estómago, pues entonces voy a hacer un alineamiento de ADN, de todo el ADN que obtuve con principales organismos conocidos de genomas de referencia. Si yo quiero hacer un estudio de virus, entonces alineo todas mis reads a los genomas virales que ya están reportados, o si quiero hacer el estudio de hongos, hago lo mismo. Entonces, estos estudios que le dan a los investigadores o a los clínicos les pueden dar muchísima información en cuanto a presencia de microorganismos, correlaciones entre los microorganismos. Se pueden realizar también correlaciones en cuanto a patologías y pues prácticamente estamos descifrando toda la microflora que hay ahí. Aquí les estoy mostrando entonces un equipo que también pertenece a MGI, que es el G50, entonces nosotros también podemos realizar este tipo de aplicaciones. Finalmente, quiero también traer acá a colación el estudio del RNA-seq. Entonces, si bien esto ustedes lo podrían hacer también como una aplicación clínica, el RNA-seq también es aplicado en la investigación. ¿Por qué? Porque aquellos grupos de investigación donde estén haciendo análisis de expresión diferencial de genes en diferentes tratamientos o en diferentes enfermedades, podrían también llevarlo a cabo. Básicamente, RNA-seq se podría hacer de dos maneras. Un RNA-seq total, donde yo quiero secuenciar todas las poblaciones de RNA de la célula. Entonces, RNAs de transferencia, RNAs cortos, RNAs largos no codificantes, bueno, todo lo que haya en cuanto a RNA. Cuando yo hago este estudio de RNA total, tengo que hacer una depresión como tal del RNA ribosomal, porque este es el que mayor proporción tiene en la célula. El que les estoy mostrando en la diapositiva es un estudio de RNA-seq, de RNA mensajero. Entonces restrinjo ya más el objetivo
Entonces me quedo con aquella porción que es la que transcribe a proteína y es más sencillo. Entonces empiezo con RNA mensajero, en el laboratorio hago una conversión a cDNA y posteriormente ligo adaptadores y secuencio esta parte. Estos estudios de RNA-seq yo los podría llevar a cabo en un equipo G400 o G50. Toda esta tecnología pues la tenemos en nuestro laboratorio también. Puntos para tener en cuenta en el diseño de un experimento de NGS. Entonces, ¿por qué quise traer a colación estas diapositivas? Porque si bien antiguamente, tanto en investigación como en clínica, las personas veían que realizar secuenciación era muy complejo, la logística era muy grande y pues era poco accesible. Ahora, tras el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha incrementado pues el beneficio final, que es el descifrar el DNA de un paciente, de una muestra, de un microorganismo. Y aquí les subrayo, de acuerdo a mi opinión, cuáles los puntos que ustedes deberían tener en cuenta a la hora de diseñar un experimento que involucre NGS. Lo principal, entonces, es estimar el tamaño del genoma que se va a secuenciar. Esto es referencia porque tenemos que partir de un tamaño esperado, ¿cierto? Puede ser un genoma completo, puede ser un segmento genómico, puede ser un panel de genes o puede ser un estudio de RNA-seq delimitado, ¿sí? Esto me va a ayudar primero a saber qué tipo de tecnología yo voy a usar. Y segundo, me va a ayudar también a tener información acerca de la profundidad que yo le puedo dar a ese análisis. Aquí estamos viendo en estas imágenes el genoma de la E. coli, que aproximadamente es de 5 millones de pares de bases, en relación al del genoma humano, que son 3.000 millones de pares de bases. También traigo a colación un poco acerca de lo que decía al principio, y es el avance tecnológico. Lo que nos ha podido brindar es que ya un genoma humano lo podemos secuenciar aproximadamente en 3 días. La tarea que realizaron los pioneros con la secuenciación Sanger en aproximadamente 15 años, aquí ya la estamos reduciendo a 3 días. Y obviamente el precio también tuvo una mejora sustancial. Posteriormente, entonces vamos a hablar de un concepto que es profundidad de secuenciación. Y en profundidad de secuenciación hago referencia a el número de veces que yo interrogo una misma base. Entonces, aquí estoy poniendo en paralelo la secuenciación tipo Sanger, recuerden ustedes que se interpreta a manera de electroferograma de fluorescencia, y un resultado típico de secuenciación NGS, en el cual yo estoy interrogando una misma base. En este caso, si quiero corroborar si hay una mutación acá, el mismo análisis y, los datos generados por la secuenciación, entonces me están permitiendo ver que esto es una C. ¿Por qué? Porque lo estoy evaluando X número de veces. Entonces, si yo contara rigurosamente cuántas veces está esta C en este diagrama, podría decir que está en una profundidad de 20X. Ahora bien, en las aplicaciones clínicas, en todo lo referente a genoma humano, exoma y paneles genéticos, se maneja un determinado número de profundidad estimada. ¿Quién ha determinado eso? El Colegio Americano de Patología, el Colegio Americano de Medicina Genómica. ¿Por qué? Porque puede ser un riesgo realizar el llamado de variantes o sugerir que hay una variante en cierta región si yo no tengo la certeza de una buena profundidad, porque fácilmente estos son tecnologías que funcionan con adición de nucleótidos de la polimerasa. La polimerasa a veces, por más fidelidad que tenga, puede tener errores de incorporación de bases y me puede generar un artefacto. Entonces, con este tipo de tecnologías de NGS, yo puedo corroborar que efectivamente hay una variante y que esa variante está representada muchísimas veces a lo largo del análisis.
Otro gran concepto, al igual de la profundidad, es la cobertura. La cobertura de secuenciación es qué tanto me delimita la región genómica de interés, esos datos que me genera el secuenciador. Entonces, nosotros en este diagrama estamos viendo los dos conceptos: profundidad, el número de veces que yo interrogo un nucleótido. En este caso, si yo estoy viendo acá, esto tiene una profundidad de 5x, y cobertura es qué tanto me abarca esos datos el genoma de referencia. Entonces, un genoma de referencia es un genoma que ya se secuenció. Entonces, si yo quiero secuenciar una bacteria, una E. coli, pues ya tengo un genoma de referencia de E. coli. Si yo quiero secuenciar un genoma humano, ya hay varias versiones del genoma humano que están disponibles en bases de datos públicas. Entonces, yo todos mis datos los contrarresto contra estos genomas de referencia. Y en este caso, aquí yo estoy diciendo que tengo una cobertura de 100%. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ninguno de los fragmentos que me generó el análisis me deja un gap. Yo estoy cubriendo 100% este genoma de referencia. Si yo estoy viendo acá ahora este ejemplo, entonces puedo encontrar unas zonas de alta y baja cobertura. Entonces, alta cobertura, cuando todos los datos me están cubriendo, por así decirlo, esta región, y baja cobertura, cuando tengo muy pocos datos. ¿De qué va a depender de que una región esté altamente cubierta o bajamente cubierta? Va a depender de la calidad de la muestra de inicio y del proceso de elaboración o de preparación de esa muestra antes de la secuenciación. Otro gran punto para tener en cuenta a la hora de desarrollar el experimento es, bueno, ¿cuál es la capacidad que tiene el secuenciador? ¿Cuál es la capacidad que tiene esa química de secuenciación? Resulta que en estos secuenciadores tienen unos, por así decirlo, unas laminillas portaobjetos, aquí los conocemos como celdas de flujo, y en estas celdas de flujo es donde va a suceder la química de la secuenciación. Realmente acá, en estos pequeños vidrios, es donde se van a incorporar todas las muestras de ADN para ser secuenciadas. Estas celdas de flujo, cada una dependiendo del equipo, entonces si yo estoy viendo un G400 o un G50 o un T7, son diferentes referencias de secuenciadores. Cada una de estas celdas de flujo tiene una capacidad de generación de datos, ¿sí? Entonces, ya tengo en cuenta, si ya tengo en cuenta el genoma del organismo y tengo en cuenta profundidad y cobertura esperada, con este dato yo ya puedo saber cuántas muestras yo voy a secuenciar o puedo secuenciar en ese experimento y qué profundidad yo le puedo estar dando a ese experimento de NGS. Y finalmente, algunos equipos periféricos. Muchas personas piensan que comprando un secuenciador ya soluciono esa parte de mi laboratorio de genómica, pero resulta que para la preparación de las muestras antes de la secuenciación se tienen que hacer una serie de procesos que tienen muchas variables. Entonces, la idea es poder realizar análisis de calidad de cada uno de esos procesos antes de llevarlo al equipo. ¿Por qué? Porque realizar secuenciación es un proceso largo, es un proceso que también involucra la llegada de muestras que difícilmente, pues si son muestras de paciente, difícilmente se pueden volver a pedir. Y yo tengo que tener la certeza de que mi proceso esté 100% impecable antes de secuenciarlo. Entonces, todos estos equipos me ayudan a revisar cómo ha sido esa calidad del proceso a lo largo de la preparación. Entonces, este es un equipo que me mide los fragmentos de ADN que yo obtengo después de la fragmentación del ADN. Entonces, si se acuerdan, yo les estaba diciendo al principio que estos equipos de secuenciación de segunda generación generan fragmentos de ADN entre 150 y 300 pares de bases. Entonces, este equipo me ayuda a visualizar el tamaño de esos fragmentos. Si yo obtengo fragmentos de 700 o 800 pares de bases, yo tengo que reevaluar el proceso porque algo estoy haciendo mal. Y este es un equipo, un fluorómetro, me ayuda a tener una información certera de la concentración de ADN que yo
obtengo después de la preparación. Entonces, al final, yo tengo que medir cuánto ADN obtengo de esa muestra antes de secuenciarlo y de cierta manera, pues lo hago con este equipo. Ok, aquí les voy a resumir un poco cómo es el flujo de trabajo de una preparación de librerías de NGS con los equipos de MGI. Esta palabra de preparación de librerías hace referencia al procedimiento previo que debo hacer en el laboratorio antes de colocarlo en el secuenciador. Lo quise hacer muy gráfico. Entonces, bueno, yo puedo partir de una muestra, puede ser una muestra de sangre, ¿cierto? O una muestra de tejido tumoral, o una muestra de hojas, o una muestra de agua, o una muestra de tierra. Voy a extraer su ADN genómico, ¿cierto? Hay diferentes estrategias de extracción del ADN. Hay estrategias basadas en perlas magnéticas, hay estrategias basadas en columnas, hay estrategias basadas en químicos. La idea es que una vez yo obtenga ese ADN genómico, yo lo voy a fragmentar. Acuérdense que la química de segunda generación se basa en fragmentación del ADN y obtención de pequeños fragmentos. En nuestra química de MGI, yo fragmento el DNA con enzimas de restricción. Entonces, voy a obtener pequeñas piezas. Seguido a eso, yo tengo que hacer una reparación de los extremos porque me quedan unos extremos cohesivos. Y al final, yo voy a ligar adaptadores al 5 y al 3'. ¿Para qué le van a servir esos adaptadores a esa muestra? Recuerden que otra de las ventajas del NGS es que yo en un mismo experimento puedo secuenciar 10, 20, 30 o 40 muestras. Entonces, si yo tengo 40 muestras, pero no tengo cómo reconocerlas, al final no voy a poder hacer un análisis productivo. La idea es que yo estos adaptadores que le coloqué en rojo son secuencias de ADN conocidas que yo voy a tener que llamar al final del proceso de bioinformática para poder hacer el análisis con cada una de esas 30 o 40 muestras. Una vez hago la ligación del adaptador, hago un proceso de amplificación por PCR con el ánimo de aumentar la concentración de las librerías. Y aquí voy a agregar un paso muy importante, y es que si yo voy a evaluar un exoma o voy a evaluar un panel genético de 100 genes o de 50 genes, yo cómo hago la selección de esas regiones genómicas. Las voy a realizar o voy a realizar esa selección a través de estas sondas que aquí yo estoy representando en rojo. Entonces son unas sondas que van a reconocer específicamente la región en particular. Esas sondas se van a unir a esas librerías que están acá. Posteriormente yo hago una captura de esas sondas, porque aquí estas sondas tienen un grupo de biotina, y cuando yo agrego unas perlas magnéticas que tienen streptavidina, entonces biotina y streptavidina tienen altísima afinidad y me van a capturar todo lo que las sondas se unieron pues, a esas regiones genómicas de interés. Posteriormente yo hago lavados para retirar el exceso de sondas y ADN. Paso este proceso luego a amplificación nuevamente por PCR. Y acá entonces yo tendría ya una librería que estoy representando acá. Posteriormente a eso, la química de MGI, entonces, como les expliqué al principio, se basa en la generación de ADN a partir de una molécula circular. Entonces, esa molécula de librería que yo tengo lineal, la vuelvo circular ligándole un linker, y acá llega una polimerasa que va a tomar esa molécula circular como plantilla y va a empezar a hacer síntesis de ADN de esa molécula de ADN circular en este sentido. No va a parar. Y va a empezar a generar y generar y generar ADN hasta que obtengo una nanobola que cuando ya la ingreso al secuenciador, ella va a llegar a una celda de flujo y voy a tener en la celda de flujo muchísimas nanobolas que van a poder ser secuenciadas. Al final del proceso yo obtengo unos datos crudos que los voy a conocer como FASTQ. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, ya vemos que pues, estas tecnologías están al alcance
pueden estar al alcance de tanto de clínicos como de investigadores, pero ahora bien, ¿qué ha sucedido con el pasar de los años? Hemos visto también que pues, muchos grupos de investigación e incluso muchos laboratorios clínicos remiten sus muestras al exterior y pues creemos que nosotros ya tenemos la tecnología y ya tenemos la experiencia aquí en nuestro país para poder llegar, para poder hacer todo este tipo de procesos de una manera eficiente. Entonces, ¿por qué remitimos nuestras muestras biológicas al exterior? Entonces, aquí algunas preguntas que me gustaría dejarles. En principio, no sé, algunas personas cuando en nuestra experiencia también nos comentan porque puede ser más costo efectivo, ¿cierto? De pronto es más económico. Tienen una mayor seguridad de los datos si los envían, pues eso ya es un poco discutido porque ya se sabe que muchas veces grandes compañías que se dedican a la secuenciación de ADN usualmente están ligadas como a la transferencia de datos a grandes farmacéuticas y pues esto es un problema también porque son datos de pacientes que se van. Otra razón puede ser no tengo la tecnología, entonces pues decido remitirlo. Me entregan un resultado listo para analizar. Entonces muchas veces el investigador toma su muestra, envía, remite y le llegan los archivos crudos que eran los que yo les explicaba al final que se obtenían. No tengo información que puedan ofertar este tipo de servicios a nivel local. Muchas veces no está disponible o la gente no conoce que a nivel local en Colombia nosotros ya podemos realizar todo este tipo de servicios de secuenciación que les acabo de mencionar. Genomas humanos, exomas, RNA-seq. Si lo hacen a nivel local, no me da seguridad. Entonces, esto también es un poco de idiosincrasia, el pensar que si lo hacemos nosotros de pronto o no va a ser de la mejor calidad, o voy a tener problemas, o es más costoso. No conozco que a nivel local se cuente con la infraestructura necesaria para este tipo de servicios. Realmente, los grandes centros de secuenciación a nivel internacional que están ubicados en Europa, en Asia o en Estados Unidos, son centros que tienen una infraestructura importante principalmente para respaldar todo este tipo de metodologías y análisis. Entonces, ventajas y desventajas de remitir muestras biológicas. Ventajas, envío de la muestra y recepción de datos. Entonces, la persona envía su muestra y al cabo de unos meses le llegan los datos. Cuentan con tecnologías de secuenciación de última generación. Ok, ¿sí? No todos los centros pueden tener alcance a tecnología de última punta. Sin embargo, pues hay que ver también un poco las desventajas. Entonces, logística de envío de las muestras y normatividad. Muchas veces incurrimos en una logística grande para poder llevar a cabo estos experimentos de secuenciación afuera. Y les voy a comentar pues una conversación alguna vez que tuve con un investigador que quería hacer un RNA-seq. Realmente trabajar con secuenciación de RNA es un desafío metodológico debido a que el RNA es una molécula muy lábil. Entonces esta persona llevó a cabo un experimento, tuvo que ir a la selva a conseguir esas muestras y cuando llegó esas muestras al centro de secuenciación ya el RNA estaba completamente degradado y la empresa pues no quiso asumir un respaldo y no le devolvieron su dinero. Entonces, pues muchas veces tampoco es la mejor opción. Si se afecta la calidad de la muestra durante el transporte, ¿te responden por el servicio? Algunos sí, algunos no, pero pues quedamos con esa incertidumbre. Este tercer punto me parece que es uno de los más importantes y es fuga de los datos genéticos al exterior, ¿sí? Todos estos datos de pues nuestra riqueza poblacional, nuestra riqueza de fauna y flora, todo este DNA queda completamente en bases de datos de dominio público, donde muchas veces las grandes farmacéuticas tienen acceso a ellos sin pedir consentimiento informado a los pacientes. Y no hay información de detalles técnicos específicos ocurridos durante el proceso para explicar estos datos inusuales. Entonces, muchas veces le llegan los datos al investigador o al clínico
hay anomalías en cuanto al análisis, pero al no tener información de cómo se realiza físicamente este experimento, pues difícilmente vamos a poder encontrar una correlación. Bueno, y ya entonces voy a comentarles un poco la experiencia de Hensel como compañía biotecnológica. Entonces, Hensel Pharma, como lo comenté al principio, es una compañía que lleva en el mercado 11 años. Está ubicada o posicionado a nivel de Latinoamérica, tanto en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y México. Somos entonces un centro latinoamericano de secuenciación. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Y nosotros en nuestro laboratorio tenemos esta tecnología. Como les comenté, trabajamos con secuenciadores de la marca MGI, es una marca china, y tenemos desde los secuenciadores G50, que son los más pequeñitos, en la referencia más pequeña, hasta el T7, que es el secuenciador más grande, uno de los más grandes que hay en Latinoamérica. Realmente en Latinoamérica existen 3, uno en México, uno en Brasil y el que está en Bogotá, y el G400. Para realizar todos los procesos de secuenciación, nosotros contamos con robots que hacen los procesos de manera automatizada. Entonces tenemos el MGA SP100 y el SP960. Entonces esto asegura de cierta manera la reproducibilidad de los datos. Aquí entonces un poco las características y los rendimientos de cada uno de estos equipos. Entonces, pues acá el G50, como les mencioné anteriormente, pues nosotros podríamos hacer paneles pequeños de secuenciación, genomas de microorganismos, metagenómica. En el G400 tenemos las aplicaciones de genoma completo, exomas, RNA-seq y pues el equipo T7, prácticamente todas las aplicaciones. Cabe resaltar que pues ya tenemos también equipos instalados. Nosotros vendemos equipos y vendemos servicios de secuenciación también. Y ya para terminar, entonces algunas cifras de nosotros como centro de secuenciación latinoamericano. Entonces, tenemos más de 8,000 exomas secuenciados cada año. Y entre exomas, genomas y RNA-seq tenemos 700 al mes. Y de secuenciación Sanger también tenemos 50 al mes. Entonces, nosotros proveemos las plataformas de secuenciación, pero también proveemos servicios de secuenciación como tal. Entonces, tenemos Exome, que ya Elizabeth va a hablarles un poco, y SecExpress. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente por este espacio que nos brindan. Yo soy Elizabeth de Chavarría Gómez, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia y actualmente me desempeño como médico de enlace científico de Hensel Pharma. Bueno, no les dije el título. Vamos a hablar entonces dándole continuidad a lo que estaba hablando mi compañero Javier Ardila. Vamos a hablar entonces un poco de la secuenciación NGS para exoma y genoma en Colombia, una estrategia costo efectiva sin fuga de datos genéticos fuera del país. Entonces, sabemos que el ADN pues, es la molécula de herencia a partir de la cual podemos tener muchísimos datos a nivel de investigación, a nivel clínico. Sabemos que
de a partir del ADN, entonces podemos generar las proteínas desde las regiones codificantes. Las regiones no codificantes pues no tienen mucha importancia a nivel clínico e investigativo, pero entonces estas regiones codificantes son las que nos generan proteínas y cuando se presenta alguna alteración en estas regiones codificantes pueden dar origen a mutaciones que son las que finalmente nos van a llevar a una alteración de la secuencia de ADN y finalmente una enfermedad genética como tal. Hola. Hola. Sí. Las regiones codificantes entonces del ADN, como les decía anteriormente, son las que nos generan proteínas. Cuando hay alguna modificación en esta estructura de la proteína, podemos tener como consecuencia alteraciones llamadas mutaciones, que son las que pueden conllevarnos entonces a una enfermedad. Las enfermedades genéticas pues son las enfermedades que conocemos como las enfermedades hereditarias. Son causadas, como les digo, entonces por esta alteración en particular en algún segmento pues del ADN, donde se ven implicados uno o varios genes que pueden dar como consecuencia alguna enfermedad y ya hay pues dependiendo del tipo de enfermedad, fenotipos específicos que nos vamos pues a centrar de acuerdo a cada paciente que tengamos. Entonces, tipos de pruebas moleculares que son los que actualmente podemos ofrecer también en Gensel Pharma. Entonces está el análisis del ADN, en el cual está la parte de la secuenciación NGS, que es la secuenciación de nueva generación de la que estamos hablando actualmente, y también la secuenciación de Sanger. A partir pues de este análisis de ADN también podemos tener análisis ya más específicos de lesiones y duplicaciones que se hace a través de MLPA o también de expansiones de tripletas. También nosotros estamos enfocados en la parte de análisis de la expresión génica, donde podemos observar niveles de expresión de algunos genes a nivel particular de algún tipo de tumor. Entonces, actualmente nosotros como Gensel Pharma podemos ofrecer este tipo de secuenciación, sobre todo para pronóstico y tratamiento de enfermedades genéticas asociadas con el cáncer, como es el ejemplo el MamaPrint. Es una prueba que nosotros ofrecemos para diagnóstico, no tanto diagnóstico, sino el manejo del cáncer de mama como tal. Entonces, poder definir si un paciente realmente se va a beneficiar de un tratamiento con quimioterapia o no. También tenemos otra prueba de My Choice, es una prueba para cáncer de ovario, poder definir con ellos entonces si benefician de tratamiento con inhibidores de la PARP. Otro ejemplo de esto sería el Decipher, que es una prueba diagnóstica, esa sí es más diagnóstica, diagnóstica no tanto, es el pronóstico de un paciente con cáncer de próstata. Entonces, a través de este tipo de pruebas podemos definir qué hacer con un paciente con cáncer de próstata, qué hacer en cuanto a qué, si se le ofrece un tratamiento definitivo, si se puede dejar en vigilancia activa. Entonces, todas estas pruebas genómicas son pruebas que nos permiten excluir un poco la toxicidad que se le ofrece generalmente a un paciente con todos los tratamientos y definir cuál es el tratamiento más indicado, lo que hablaba anteriormente Javier Ardila, la medicina de precisión. Esa medicina de precisión es específicamente eso, poder definir qué paciente tenemos, qué tipo de cáncer tenemos y qué ofrecerle pues para él para que pueda tener una mejor efectividad sin tanta toxicidad. Y ya pues hay otros tipos de análisis del ADN, como es el análisis de los cromosomas, pues ya todos sabemos el cariotipo, FISH, y también hay otra hibridación comparada, pues microarray, que sería otra pues que también podemos ofrecer en Gensel. Entonces, la secuenciación, como les decía mi compañero Javier Ardila, es poder definir todas estas pares de bases, cómo están definidas, cómo están en la parte pues de su funcionalidad y de acuerdo a eso entonces poder definir si hay alguna alteración de estos nucleótidos o no. Entonces, eso es lo que vamos a ver con la parte de la secuenciación. La secuenciación NGS en particular, entonces, tiene como unos pasos específicos. El primero sería la extracción del ADN, luego se haría la preparación de librerías, que no es nada más sino simplemente enriquecer las áreas de importancia, las que queremos estudiar. Si queremos hacer la parte exómica o genómica, entonces en esa parte de preparación de librerías vamos a separar lo que queremos estudiar. También ya después se hace la secuenciación como tal, que ya entonces se identifican todos los nucleótidos y las pares de bases, cómo están organizadas, si realmente están como deben estar.
y se hace después de esto un análisis primario y secundario, que es simplemente verificar la calidad del parámetro, que sí esté pues como debe ser, y ya el análisis terciario, que ya es cuando se empieza a hacer la comparación con la secuencia de referencia y se empieza a verificar si se compara pues como una estructura que ya se tenga y se verifica si hay alguna variante que pueda codificar para algún tipo de mutación y de acuerdo a eso definir si podría representar alguna enfermedad genética. Entonces, en la secuenciación, siguiendo pues como con los pasos, aunque ya pues Javier Ardila les mencionó un poco más a fondo, se puede hacer entonces a partir de la muestra primaria, que puede ser sangre, puede ser líquido amniótico, puede ser células, puede ser tumor, se hace la extracción del ADN como tal, la fragmentación, la reparación final de los fragmentos y la ligación pues de los adaptadores, que es la parte del enriquecimiento, los que mencionaba pues como el área de interés que queremos estudiar. Se hace la captura de las secuencias que ya tenemos pues de interés para estudio y la secuenciación masiva pues en paralelo, que ya es como tal la secuenciación NGS. Y ya de acuerdo a eso se hace pues como la lectura de acuerdo comparada como con la parte pues que tenemos de referencia. ¿Cuáles son las ventajas de la secuenciación de nueva generación? Entonces podemos hacer análisis simultáneo de muchos genes, incluso de todos los genes, tiene mayor costo-efectividad, es más fácil poder llegar a un diagnóstico y las desventajas, pues en algunos casos no tenemos la cobertura del 100% del gen. Para eso entonces nos apoyaríamos con la secuenciación de Sanger, que sí podemos específicamente con un solo gen hacer como una mayor cobertura porque tendríamos un área más pequeña de estudio. Y también las regiones de interés pues pueden ser no ser estudiadas y no cubiertas pues porque realmente es una secuenciación grande, entonces hay que verificar qué es lo que quisiéramos estudiar. Entonces tenemos secuenciación de exoma, que es la identificación de la secuencia nucleotídica de toda la región codificante del genoma. Y el objetivo de este pues es como poder encontrar una mutación en alguna región codificante de acuerdo a lo que queramos. Si es para la parte de investigación o para la parte clínica poder determinar como algún tratamiento o algún pronóstico en particular. Entonces, aplicaciones de la secuenciación de NGS. Podemos entonces tener una aplicación clínica. Entonces, en base a esto, poder definir entidades que son de herencia mendeliana, encontrar variantes causales de algún tipo de enfermedades ya conocidas de enfermedades genéticas, enfermedades que son causadas por mutaciones de nuevo, que son las que llamamos enfermedades somáticas, como las que podrían corresponder a la parte del cáncer. En el cáncer podemos tener parte que son somáticas de un tumor que se desarrolló de nuevo, o incluso variaciones que ya puedan estar desde antes, variaciones germinales, como por ejemplo el caso del cáncer de mama, el cáncer de próstata, que están relacionados con mutaciones en particular de un gen, que es el gen BRCA1 y BRCA2. Entonces, de acuerdo a este tipo de que lo queramos estudiar, podemos hacerlo entonces a través de secuenciación NGS. Y también para ver como entidades complejas, alelos de riesgo, o no, cuando no tenemos pues como la causa específica. Y como les decía, pues también en la parte investigativa es muy útil la secuenciación de nueva generación. Entonces, aplicaciones de estas serían específicamente ya cuáles, paneles de genes. Entonces, podemos estudiar algún panel de gen que podamos, incluso pueden ser personalizados si queremos hacer un panel de algún gen en particular, por ejemplo, aplicado a la parte farmacológica, definir si una persona tiene alguna mutación en particular que pueda llevar la mayor toxicidad con algún tipo de tratamiento. Actualmente lo estamos haciendo, por ejemplo, en la parte de capecitabina, que sabemos que es para quimioterapia de muchísimos cánceres. Entonces hay una mutación en particular del gen de PYD que es el que nos lleva a que si una persona tiene esta mutación en particular, puede generar muchísima más toxicidad de la usual con la capecitabina. Entonces podríamos tener un tratamiento alternativo porque sabemos que en este tipo de pacientes pues puede llevarlos a la muerte incluso porque la toxicidad es mucho mayor. Tenemos también paneles específicos de genes de importancia clínica, entonces poder definir, como les mencionaba ahorita, si hay mutación de BRCA1 y BRCA2 que está relacionado con cáncer de mama, con cáncer de próstata, o incluso tenemos nosotros también en particular paneles de cáncer hereditario, que es poder identificar muchísimos paneles, muchísimos genes que pueden llevarnos a diferentes tipos de tumores, tumores a nivel neuroendocrino, tumores de mama, de cáncer de próstata, perdón, de riñón, de vejiga. Entonces tenemos unos paneles muy específicos que nos pueden ayudar a tener un diagnóstico clínico y de pronóstico y tratamiento para el paciente. Y también podemos tener a nivel de exome
tenemos tres aplicaciones que nosotros ofrecemos también, que lo llamamos ClinExam, ClinExam dirigido, TriExam, ARNSEC y el GenData, que les voy a empezar a hablar pues de cada uno de ellos. Entonces la parte del exam es la secuenciación de nueva generación del exoma completo. Entonces podemos ver todo el exoma completo que corresponde pues a la parte codificante que es alrededor del 1 al 2% y podemos ver tanto la parte de la unión intronexón y aproximadamente serían entonces 22.000 genes. Entonces la parte técnica de esta aplicación de exam entonces sería el enriquecimiento, pues como les decía Javier Ardila, nosotros trabajamos con la tecnología MGI, entonces tenemos una tecnología específica de enriquecimiento que se llama MGI Easy Exam Capture V5. La cobertura generalmente es más del 98% de las regiones target. La secuenciación se hace a través del equipo DNVSEC G400. La entrega, como les decía Javier Ardila, es de archivos .fastq porque generalmente este tipo de tecnología exam la ofrecemos para el ámbito de investigación. Entonces, generalmente los investigadores son los que quieren solo esos datos crudos y ellos mismos hacer el análisis o hacer el llamado de variantes y ellos mismos pues como identificar cuál es la alteración. Pero también podemos ofrecer otro tipo de archivos o incluso la parte de los datos bioinformáticos, poderles otorgar la parte de si hay alguna variación con importancia clínica que les puedan servir. Ya eso tendría pues como otro costo adicional, pero generalmente pues se ofrece hasta ahí la parte de archivos FASTQ para que puedan los investigadores analizarlos como lo necesiten. La profundidad entonces promedio es de 100x o más. Este exam realmente no es que tenga una profundidad específica, sino que de acuerdo a cada caso, a cada investigador podemos modificarla, es muy personalizada y se puede ofrecer otro tipo de profundidad. El exam pues tiene muy buena versatilidad, les decía entonces la entrega de los archivos primarios .fastq tienen un peso aproximado de 14 gigabytes por cada caso. Pero como les decía, se pueden entregar otros archivos pues intermedios, la subida de datos a la plataforma de análisis bioinformático y ya si hay necesidad, pues si lo requieren el llamado de variantes, entregarlo. Entonces las aplicaciones como tal del exam a nivel de investigación, entonces poder identificar variantes de genes de interés, búsqueda de genes candidatos, algún estudio de asociación, pues muchísimas partes a nivel investigativo. El diagnóstico clínico, como les decía, pues puede ofrecer mucha información para un tipo de pacientes. Entonces el exam podemos dividirlo ya en cuanto al análisis clínico como ClinExam, que sería pues la evaluación de algunos genes en particular que queramos de alguna enfermedad o algún exoma pues individual, o la parte incluso de poder evaluar a nivel no solo del paciente, sino de sus progenitores, si viene desde ahí algún tipo de alteración o alguna mutación que nos pueda conllevar alguna enfermedad. Entonces también podemos comparar incluso con resultados previos o evaluar alguna calidad pues, de pruebas similares. Entonces acá voy a hablarles de la parte del ClinExam, que es la parte del exoma clínico. Entonces es una secuenciación para poder evaluar genes clínicamente relevantes que pueden estar relacionados con alguna enfermedad genética conocida. Incluye el análisis de CNVs, que son las variantes de nucleótido simple. Podemos ver inserciones o lesiones y variantes en número de copia que pueden darnos pues como alguna alteración específica que corresponda con alguna enfermedad y también pues contiene el ADN mitocondrial. Entonces, ¿cuáles son los datos técnicos del ClinExam? El estudio entonces alrededor de los 22.000 exones, la profundidad promedio es mayor a 100x, mínima de 20, también como les decía pues es personalizado de acuerdo a lo que requieran, la cobertura promedio es del 98%, y como les decía, como la secuenciación NGS es una secuenciación generalmente de muchos genes, si de pronto hay alguna alteración en particular, pues idealmente es poderle hacer la confirmación con secuenciación de Sanger para poder ver la variante que esté reportada y especificar si realmente está presente como no, pues como tal esta mutación o no. La clasificación de las variantes y se les va a otorgar entonces con este análisis un reporte clínico. Nosotros en Gensel Pharma tenemos un equipo de 9 médicos genetistas que son los encargados de realizar estos análisis de todas estas alteraciones y hacer todo el análisis bioinformático con diferentes bases de datos. Tenemos la parte de Barsom Clinic, que es donde podemos identificar si estas variantes que se hallaron en algún paciente en particular corresponden a alguna patología específica, y de acuerdo a eso puede dar como las indicaciones de lo que se requiere hacer. El tiempo de reporte de este ClinExam es de 30 días calendario.
Entonces, ¿cómo es el proceso? Se puede tomar a través de sangre periférica o a través de saliva. Se hace la extracción como tal del ADN, se hace como la secuenciación por nueva generación y se hace entonces el análisis de datos. Se entrega, como les decía, el reporte clínico individualizado porque es de acuerdo a cada paciente lo que se encontró, si se presentó alguna alteración o alguna mutación y de acuerdo a eso cuáles serían las indicaciones clínicas otorgadas por nuestros médicos genetistas. Estas son algunas pues de las aplicaciones de Clinexon, entonces podemos evaluar pacientes en que se estén sospechando alteraciones genéticas que puedan llevar a trastornos mentales, enfermedades del sistema respiratorio, síndromes multisistémicos, enfermedades reproductivas, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, algunas displasias, enfermedades neuromusculares. Hay una gran variedad pues de enfermedades que ya sabemos que tienen relación y componente genético con las cuales podríamos entonces llevar a cabo una aplicación como esta de Clinexon. También tenemos el Clinexon dirigido, que ya es un exoma más personalizado, es un estudio de algunos genes que ya se conozcan que están relacionados con algún tipo de enfermedad. Acá les puse un ejemplo, un paciente con epilepsia, ya sabemos que hay alrededor de 50 genes implicados en la epilepsia, entonces este sería una secuenciación dirigida para evaluar si un paciente pues realmente tiene la enfermedad o no relacionada pues con esas alteraciones genéticas. El triexom ya es la parte de secuenciación del exoma completo, como les decía, entonces no solo del paciente, sino de sus progenitores. Hay muchas enfermedades genéticas que ya sabemos que tienen un componente pues de herencia y entonces se evalúa no solo al paciente, sino a sus progenitores y poder ver si corresponde pues con la misma mutación. Es una prueba genética que generalmente se hace en pacientes con sospecha de alguna enfermedad genética rara, desconocida, para poder tener como la mutación en particular y de acuerdo a eso ofrecer algún tipo de tratamiento. Entonces se hace el estudio de toda la región pues codificante, tanto las regiones intrónicas pues que están en más o menos en 23.000 genes. También igualmente se hace el estudio de las variaciones, si hay variantes de nucleótido, si hay inserciones, si hay deleciones o también si hay algún variante en número de copia y también como incluye el ADN mitocondrial. Entonces, el triexom podemos ver entonces, como les decía, variantes raras cuando no tenemos pues como la certeza de la enfermedad que pueda estarse presentando, variantes homocigotas cuando son de padres heterocigotos, variantes heterocigotas compuestas cuando los padres son heterocigotos y variantes semicigotas ligadas al cromosoma X. Las utilidades y aplicaciones clínicas del triexom, entonces, como les decía, evaluar cuando una enfermedad genética pues es de herencia mendeliana, enfermedades que son causadas por mutaciones de nuevo, porque muchas veces se puede pensar que vienen de los progenitores, pero al hacer este tipo de exámenes podemos ver que la mutación se empezó a presentar a partir pues del paciente y no viene pues como heredado de ninguno de sus dos padres. Y también a nivel investigativo pues podemos ver algunas nuevas variantes que son causales de enfermedad. Las ventajas diagnósticas, muy importante que se incluye el ADN mitocondrial. Tenemos la posibilidad de estar reevaluando el paciente, entonces muchas veces podemos hacer el examen en este momento y no encontrar ninguna variación, pero eso queda en nuestra base de datos y entonces en todas las bases de datos como Barson Clinic que van actualizándose cuando se encuentra alguna nueva mutación, puede hacerse esta comparación y puede ser que en algún momento que se hizo no había relación clínica con alguna mutación patológica, pero más adelante sí se puede encontrar que ya sí tiene relación patológica y que puede estar causando algún tipo de enfermedad. Y se puede hacer entonces el análisis de las variantes si hay de lesiones o duplicaciones. Esta es otra tecnología que ofrecemos también. Como les decía Javier Ardila, el RNA-seq es una secuenciación completa pues, del RNA de todo el transcriptoma completo mediante NGS. Entonces, las características generales que se piden al momento de solicitar el RNA-seq es que nos hacerle el kit de preparación de librería, todo es a través de la tecnología de MGI. El enriquecimiento se hace de pleción del RNA, que es el retiro del ARN ribosomal, porque sabemos que cuando se deja el ARN ribosomal hay mayor ruido y hay mayor dificultad para poder hacer la lectura de las alteraciones. El equipo de secuenciación con el que generalmente se hace este RNA-seq es el DNV-seq G400, que es uno de los equipos grandes, no tan grande como el T7, pero con el G400 entonces perfectamente se puede hacer esta secuenciación. En este tipo de tecnologías se entregan archivos .fastq. El promedio de peso pues, de cada una de estas aplicaciones es entre 10 y 12 gigas y el tiempo de entrega es de 35 días.
Bueno, entonces el tiempo de entrega es de 35 días calendarios. Algo importante a tener en cuenta es que como la mayoría de estas aplicaciones tienen un peso grande, desde 10, 12, 14 gigas, entonces nosotros hacemos la entrega de todos esos archivos en una base de datos interna donde cada uno pues puede acceder a ellos y poder identificar pues como todos los datos que se obtuvieron de la secuenciación. El output de secuencia es de 50 millones a 80 millones de lecturas pues por muestra. La calidad Q30 mayor del 85%. Esto a lo que hace referencia es que generalmente hay un error en 1000 nucleótidos, entonces una calidad bastante alta. El requerimiento de la muestra cuando es un RNA extraído, entonces la concentración es entre 200 y 400 nanogramos. La integridad por espectrometría, pues ahí la podemos leer. Y esta parte del RIN mayor o igual a 7 es como la integridad del RNA, que va a una escala de 1 a 10. Se considera que es una buena calidad entre 7 y 10, entonces se necesita pues que sea mayor de 7 para poder que cumpla como con este requisito de calidad. Los tipos de muestras que podemos analizar para el RNA-seq es sangre periférica, el RNA extraído, médula ósea o tejido embebido en parafina, como por ejemplo se hace con los tumores. Los tumores siempre se dejan pues como guardados en parafina para poder hacer el estudio y la secuenciación que se necesite. Las aplicaciones, entonces poder evaluar perfiles de expresión génica, buscar algunos nuevos transcritos, evaluar fusión génica, modificaciones posttraduccionales, un empalme de RNA, isoformas de RNA que pueden ser únicas y la regulación génica, pero diferentes pues estudios, sobre todo a nivel de investigación, se pueden aplicar. Esta es otra tecnología que también ofrecemos, que es el GenData, es la secuenciación del genoma humano completo. Pues Javier Ardila les decía, ya con la tecnología nueva que tenemos, pues podemos hacer esa secuenciación del genoma completo en 3 días, lo que antes pues era impensable. Podemos entonces evaluar las regiones codificantes, las intrónicas completas, intergénicas y reguladoras. El kit de preparación, pues como ya sabemos, es con MGI, toda la tecnología de MGI. La secuenciación de este GenData, pues como obviamente ya es el genoma humano completo, sí vamos a requerir un equipo mucho más grande, como sería el G400 o ya el T7, pues que nos permite mayor análisis de datos. Y los archivos entregados de igual forma también son .fastq. El peso promedio, como ya es el genoma humano completo, pues es muchísimo mayor, es entre 70 y 80 gigabytes, pero pues eso va a estar en la base de datos para poder acceder y evaluarlo pues en el momento en que lo requieran. La profundidad promedio de lectura es de 30x, la cobertura es más del 98% y el tiempo de entrega de este tipo de tecnología es 35 días calendario. El tipo de muestra con el que podemos hacer la evaluación del genoma humano completo puede ser de igual forma sangre periférica, líquido amniótico, el DNA extraído o tejido embebido en parafina, pues como sería el caso de algún tumor. Las aplicaciones, todos pues podremos aplicarlo a nivel de investigación, a nivel de diagnóstico clínico y comparación de resultados previos para poder evaluar si hay algún cambio o no o alguna nueva aplicación. Entonces, conclusiones como tal, la secuenciación es una tecnología que nos permite poder hacer un estudio a nivel de investigación o un estudio a nivel clínico. Ahorita vemos que la mayoría de los tumores, pues todos están muy relacionados con alteraciones genéticas y de acuerdo a poder identificar este tipo de alteraciones genéticas nos lleva a tener un mejor estudio de nuestro paciente, pues o del caso que se vaya como a analizar, porque no solamente tendríamos un pronóstico de cómo va a comportarse la enfermedad, sino el tipo de tratamiento que pudiéramos ofrecer o qué daño puede causar directamente algún tipo de tratamientos, y podemos tener una mayor cobertura de todos los estudios genéticos que podamos tener. Entonces en Gensel, como les decía Javier Ardila, es una oportunidad grande que tenemos para no tener que filtrar todas nuestras bases de datos. Hago acá también una cota importante. En Gensel tenemos un grupo de investigación que se llama Genuino. Este grupo de investigación entonces también busca tener como en convenio o asociaciones con otras universidades para poder todo este tipo de bases de datos que vamos teniendo de nuestros pacientes, tenerlos pues a nivel local y presentar estudios que incluso se están haciendo en este momento para que podamos tener toda esta información de nuestras alteraciones pues a nivel local y no se empiecen a fugar. Incluso sabemos que tenemos una población que tiene muchas mutaciones que solo se dan a nivel pues de acá de Latinoamérica, entonces es importante no tener que filtrar todos estos datos. Muchas gracias.
Buenos días, Isabel y Javier. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo varias inquietudes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo guardan ustedes los datos en la base de datos? Pues realmente los datos que se guardan en la base de datos es de acuerdo pues como al tipo de convenio de asocio que se haga pues como con el cliente. Entonces nosotros solicitamos un tipo pues como de información para crear a cada persona como cliente para que tenga acceso pues como a su base de datos y ya de acuerdo a eso pues permanentemente los pueda consultar. Sin embargo, esa partecita también se la aclara un poco más, Javier. Bueno, como lo dice Elisa, sí, realmente eso depende de la modalidad y la contratación que se lleva a cabo, pero si lo establece directamente el investigador, podemos entregar completamente toda la información. Nosotros no nos quedamos con ninguna base, pero si llegamos a establecer algún convenio de uso de datos y algún requerimiento específico informado, pues eso ya tendríamos que hablar con el investigador previamente, ¿sí? Pero eso es con consentimiento del investigador y eso es lo que hace la diferencia de hacerlo local. Cuando ustedes mencionan que la extracción del RNA se hace con kits de la misma compañía, MGI, yo me pregunto, entonces los kits que hay comerciales, Trisol, RNA-seq, ¿no sirven o...? Porque si yo voy a contratar el servicio de secuenciamiento, pues yo tengo que hacer una extracción previa del RNA. Entonces ahí tendría que tener el kit de ustedes. O más bien, sus kits son también comerciales, que los pueda encontrar uno, qué sé yo, en Ginkgo, en Sigma, en Merck, algo así para poder entonces cumplir esos requerimientos. Bueno, entonces, como lo explicábamos anteriormente, doctor, el objetivo es establecer cómo nos va a llegar esa muestra. Entonces, si usted nos dice que nos va a enviar la muestra, pues nosotros lo hacemos, hacemos la extracción con los kits que tenemos nosotros en el laboratorio. Sin embargo, usted puede realizar esa extracción con la metodología que usted tenga disponible en su laboratorio. Ahora bien, ¿cuál es como la condición, por así decirlo? La condición técnica es que cumpla ciertos parámetros de calidad, lo que decía Elizabeth ahorita, de un índice de integridad mayor a 7, porque debemos verificar que ese RNA esté óptimo para la secuenciación y que tenga una buena relación 260-280 por espectrometría, que es lo que nos dice que ese RNA está puro, libre de impurezas y de contaminantes. ¿Listo? Entonces, para concluir, usted puede enviarnos la muestra o puede enviarnos el RNA dependiendo pues el método que usted tenga en su laboratorio. Eso sí, asegurando la calidad del RNA. No, la última pregunta es, no, pero esa parte no la había entendido. Si uno puede enviar la muestra, pues se libra de muchos dolores de cabeza. La última es, hablamos de costos, ¿cierto? Entonces ustedes como empresa ya deben de conocer cuál es el costo de un exoma mandándolo a Corea. Es, diría yo, de las partes más económicas que hay. ¿Y cuánto es el costo de ustedes? Porque es que usted habló de muchas desventajas y algunas ventajas, ¿cierto? Entonces, entre por qué la gente prefiere enviarlo afuera es porque le resulta más barato. Usted habló de
que creemos o tenemos la idea de que esos datos son más confiables por el solo hecho de mandarlos afuera, sabiendo que utilizan las mismas tecnologías casi que. Y viene lo que es la depuración de datos, que ustedes también hablaron de que ayudaban incluso a depurar los datos. O sea, yo ya no me tengo, si yo voy a contratar el servicio de Gencel, yo ya idea de que yo no me tengo que volver un bioinformático, porque vuelvo y repito, sí, y se lo digo por los colegas que yo conozco que mandan a secuenciar afuera a Corea. Si a mí en Corea en este momento un secuenciamiento, yo voy a hablar de plásmidos, porque ustedes hablaron sino de genomas, transcriptomas y cosas pues muy grandes. Pero también hay muchas personas que están trabajando alrededor de DNA copia clonado en un vector en el cual están introduciendo unas mutaciones y necesitan verificar, como en el caso mío, que esas mutaciones o esas modificaciones sí hayan quedado fijadas ahí para posterior expresión de la proteína. Entonces, ¿cuánto es ese costo? Porque lo que sí queremos saber es si, por decir algo, ese secuenciamiento de ese plásmido me vale a mí en Corea $5 al cambio, entonces ¿cuánto me vale acá? Y tiene usted toda la razón, me ahorro el embalaje, me ahorro el envío, me ahorro muchos dolores de cabeza, incluso de incumplir leyes con transferencias genéticas, porque es que ya los genomas y todo eso está protegido por la ley. Entonces muchas veces me ahorro ese problema de estar incumpliendo una ley cuando estoy tratando de sacar un DNA por fuera del país. Porque a uno, seamos sinceros, aquí en Colombia, el presupuesto para las investigaciones es muy escaso y nos tenemos que mover siempre en el costo de las cosas para poder hacerlas acá. Bueno, esta respuesta la vamos a tener compartida con nuestra compañera Liliana. Entonces, yo le puedo comentar que basado en nuestra experiencia de servicio de secuenciación, particularmente, ¿qué nos diferencia de estos grandes centros de secuenciación? Ellos manejan ciertas tarifas dependiendo del número de muestras. Nosotros, pues, tenemos una tecnología robusta que nos permite manejar facilidades de precios y muchas veces pues nos reunimos con el investigador, concertamos el número de muestras, la profundidad, hacemos casi que una revisión personalizada para darle un precio competitivo, ¿sí? Lo que no puede usted encontrar con Corea. En Corea usted le dice, bueno, si me envía 40 muestras, le cobro esto, si me envía 80 muestras, le cobro esto. También nosotros tenemos pues toda la parte de control de calidad de estos datos, lo que usted comenta. Podemos hacer una trazabilidad de cada uno de los procesos. Trabajamos con tecnología de robots que hacen el pipeteo de las librerías completamente automatizado. Y pues en la medida en que tenemos esta tecnología pues robusta, no solamente incluimos muestras suyas, sino pues de un gran set de muestras de otros investigadores, lo cual nos permite hacer unos precios flexibles para el usuario final, que es usted. La idea también como nosotros, como un centro latinoamericano de genómica, es ofrecer precios que sean llamativos también para los usuarios finales y no que sean casi los mismos que tengamos en Corea. ¿Sí? No sé si de pronto Liliana también. Pues para complementarte la respuesta es casi igual. En cuanto a secuenciación de NGS, de lo que hablamos de exomas, hoy en día más o menos un exoma puede estar costando alrededor de $300 en Corea. Y estamos hablando que vamos a tener unas ventajas competitivas en tenerlo aquí en Colombia, en tener mejores tiempos de respuesta y de unos costos realmente muy iguales. Es decir, la ventaja puede que en costos sean iguales, pero vamos a ganar en tiempos. Y hay muchos proyectos donde no incluyen los temas de transporte. Entonces, el transporte lo asume Gensel Pharma y les está quitando ese costo.
hablando ya de casos específicos como lo que tú haces, ahí es una oportunidad para que miremos y igualemos esas ofertas viendo lo que hacemos en Colombia. Muchas gracias. No sé si tenemos de pronto algún otro comentario. Vamos a revisar si de pronto tenemos algún comentario en conexión. Vemos que ya no tenemos comentarios. Agradecemos entonces a todas las personas que participaron desde el auditorio 307, a las personas que se conectaron en Zoom y las personas que nos siguieron a través de la transmisión en Facebook. Les recordamos entonces que seguimos con todo la jornada de celebración del Día del Químico de FECEN y continuamos a las 2 de la tarde con otra charla muy interesante que tendremos en esta ocasión en el auditorio de ingeniería y será transmitida desde el Facebook Live de Ingeniería. Muchísimas gracias a todos.